referencia al número de átomos de carbono. Bueno, ustedes recuerdan que el carbono siempre debe establecer 4 enlaces, que el oxígeno establece 2 enlaces y ay, el hidrógeno solo un enlace, ¿sí? Esto por su configuración electrónica, ¿sí? Por la configuración electrónica es este número de enlaces. Bueno, entonces nosotros estamos viendo aquí que este número, perdón, que esta cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Todos estos carbonos están representados aquí por cada uno de estos vértices. Entonces, recuerdan que el carbono carboxílico, o en este caso carbonílico, siempre es el carbono 1. Siempre, siempre, siempre. Y luego sigue el 2, el 3, el 4, 5 y así hasta el final, ¿no? Entonces aquí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Y pues son precisamente los 14 que debemos tener acá, ¿sí? Son los 14 que debemos tener aquí. ¿Sí vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. A este carbono, el carbono que es adyacente al carbono carboxílico, se le llama comúnmente carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa. Y luego por acá al que sigue se le llama carbono beta y al que sigue carbono gamma y así pues, ¿sí? E independientemente de la longitud de la cadena, a este último se le llama carbono omega, ¿sí? Guárdense eso, ahorita lo vamos a platicar. Carbono omega. Bueno, si se fijan chicos aquí, esta cadena de carbonos, esta, es toda bonita, ¿no? Porque todos estos átomos de carbono son saturados. ¿Qué significa eso de saturados? Vamos a ponerlos por acá. Una cadena de 4 carbonos, ¿no? Vamos a decir que esta cadena es esta porción, ¿no? Estos 4 carbonos que estamos viendo aquí, vamos a representarlos un poco más desarrollado acá. Entonces dijimos que el carbono siempre debe establecer 4 enlaces, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que este carbono establece un enlace con este carbono y un enlace con este carbono. O sea, este ya tiene 2 enlaces, ¿sí? Si vemos, miren, este tiene 2 enlaces. Este tiene 2 enlaces. Ya. Le faltan otros 2. Y esos 2 enlaces los va a establecer con un par de protones, ¿sí? Un par de protones. Por eso, si se fijan, miren, tiene un sufijo, perdón, un subíndice 2, ¿sí? Un subíndice 2, porque hay 2 protones. Y este, lo mismo, ¿sí? Y el que sigue lo mismo y el que sigue lo mismo. Pero acá fíjense que este tiene 3. ¿Por qué? Porque acá ya no hay otro carbono con el que se enlace, solamente está enlazado con un carbono, ¿sí? Y le faltarían 3 enlaces, por eso este tiene 3. Ok, ahí está. Entonces decimos que esta cadena de carbonos está completamente, si le sigo por acá, miren, aquí va a haber un par de protones, y aquí va a haber un par de protones, y protones, y protones. Y si pongo otro carbono por acá, si agarro este de aquí, también. Vemos pues que esta cadena de carbonos está completamente llena, ¿sí? Está completamente saturada de iones hidrógeno. Está completamente saturada de protones. Y por eso a estos ácidos grasos se les llama saturados, ¿sí? Porque están llenos de protones. O bueno, pues su cadena lateral, su radical alquilo, está lleno, está saturado de protones, ¿verdad? Ok, ahí está. Ahí, está bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Porque todos estos son enlaces simples, ¿sí? Enlaces carbono-carbono. ¿Qué pasa si entre un enlace, bueno, si entre un par de carbonos me encuentro un enlace doble? Pues esto va a cambiar bastante la conformación, ¿sí? Esto va a cambiar mucho la conformación. Yo creo que esto quedó bien claro, ¿no? Puedo borrar esto. Entonces vamos a cambiar esto a la molécula de abajo, ¿sí? Ok, ya entendimos la de arriba. Ah, molécula.
A ver, aquí vamos a tomar otra vez a los mismos carbonos, ¿no? 4 carbonos. Vamos a tomar aquí 4 carbonos. Vamos a agarrar en este caso a estos 4. Aquí. Entonces, aquí pues yo veo un carbono enlazado a otro carbono con un enlace simple. Luego fíjense que este que sigue, este, tiene un enlace doble, ¿sí? Y el que sigue, otro enlace simple. Ahí está. Listo. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues hay que recordar el número de enlaces que puede establecer cada átomo, ¿sí? El carbono siempre 4. Vamos a empezar con este. Acá pues diríamos que hay un carbono más, ¿no? Entonces, le faltan los protones, ¿sí? Recuerden que acá hay otro carbono, este. Y este de acá, lo mismo. Pues acá hay otro carbono, le faltan 2 protones, ¿sí? La cosa está aquí, en este enlace carbono-carbono, ¿sí? ¿Cuántos enlaces tiene este carbono de aquí de la derecha? Tiene 1, 2, 3, ¿sí? Este carbono tiene 3 enlaces, o sea que le falta uno, ¿sí? ¿Y con qué va a completar ese enlace que le falta? Pues con un protón, ¿sí? Con un protón. Y este, lo mismo, tiene 1, 2, 3 enlaces. ¿Cuántos le faltan? Uno. Va a completar con un protón, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí nos quedó un espacio vacío, ¿sí? Una insaturación, una insaturación, ¿sí? Entonces, este espacio vacío es la razón por la que estos ácidos grasos se les llama insaturados, porque aquí hay precisamente un enlace doble que causa una insaturación con esto. Bueno, ahí está. Todo bien hasta aquí, ¿no? Fácil. Bueno, pues aquí estoy viendo en esta estructura que hay un enlace doble, ¿verdad? Bien. La cosa con estas insaturaciones, lo interesante con estas insaturaciones es que tienen 2 tipos de isómeros, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener esta insaturación en la que los grupos funcionales de los carbonos, en este caso los protones, ¿sí? Miren, vayan hacia la misma dirección, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo 2 protones o 2 grupos funcionales que llevan la misma orientación, a este le llamamos isómero cis, ¿sí? Llevan la misma orientación y a estos les llamamos isómeros o isómero cis, ¿sí? Los 2 grupos funcionales llevan la misma orientación. ¿Y qué pasa cuando llevan orientaciones diferentes? ¿No? Este se llama isómero trans, ¿sí? Isómero trans. Y la cosa con estos isómeros cis y trans es la orientación que lleva la cadena, ¿sí? Porque fíjense, vamos a poner, ahí ya no tengo espacio, voy a borrar por un momento, voy a borrar por un momento esto de aquí, ya volví, vamos a borrar por un momento esta cadena de aquí, ahorita la ponemos de nuevo, ¿eh? Entonces, ¿qué onda con eso de que sean cis o que sean trans? Me preguntan acá en el chat, ¿qué es un isómero? Isómeros son moléculas que tienen exactamente la misma conformación, ¿sí? Mira, ¿sí ves? Exactamente, perdón, exactamente el mismo número de átomos, ¿sí? Exactamente el mismo número de átomos, pero diferente conformación. Por ejemplo, aquí mira, yo tengo 2 carbonos y 2 protones, y acá 2 carbonos y 2 protones, pero que tienen un ordenamiento diferente, ¿sí? Una estructura diferente. Acá tenemos uno que tiene orientados a los grupos funcionales a la misma dirección, y acá tengo otro que tiene orientaciones diferentes. Esos son isómeros, ¿sí? Moléculas con el mismo número de átomos, pero diferente estructura. Ok. Entonces, ¿qué implica pues que sea un isómero cis o un isómero trans? Vamos a pensar en esta cadena de carbonos, ¿no? Entonces tengo un carbono con un enlace simple y otro carbono con un enlace simple. Entonces eso se va así, carbono, carbono, ahí está. Pero luego aquí yo veo la insaturación.
Entonces, si se trata, ay, caray, si se trata de un isómero cis, pues veremos que esta porción del enlace de la estructura de la cadena, se va a aplanar, así, ¿sí? Pero luego regresa a su conformación común, ¿sí? Este sería el isómero cis. Lo que pasa con los isómeros trans es que van a tener por ahí cambios de dirección. Vamos a decir que aquí está la insaturación y si es trans, vamos a ver que va a cambiar la orientación de la cadena, ¿sí? Trans. Y si de por sí un enlace doble ya es difícil de romper, una cadena con esta conformación es todavía más difícil de romper, porque no, yo creo que no necesito recordarles, ¿no? Los enlaces dobles son extremadamente estables y para romperse requieren o de una enzima muy característica, muy particular, o de una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces son bien difíciles de romper. Entonces por eso les decía, eh, aquí pues ya sería por sí difícil de romper. Yo necesitaría 11 kilocalorías, ¿sí? Para romper este enlace. Si esto ya es difícil, ahora es todavía más difícil romper esta insaturación que tiene que se tuerce pues así en este ácido graso, ¿verdad? Y esa es la cosa con las grasas trans, ¿sí? Ya ven que no se recomienda pues el consumo de este tipo de ácidos grasos o de alimentos pues que tengan estos ácidos grasos, ¿no? Entonces debemos evitar las grasas trans. ¿Por qué? Porque estos no los vamos a utilizar, ¿sí? O sea, un ácido graso insaturado lo puedo utilizar como fuente de energía. Perdón, saturado. Lo puedo utilizar como fuente de energía perfecto, ¿sí? Pero los insaturados con isomería trans, no. Es bien difícil porque les decía, ya de por sí gastamos un montón de energía al romper estos enlaces. Ahora es más difícil acceder a estos como fuente de energía cuando tienen esta isomería. ¿Y qué pasa entonces? Pues los almacenamos, ¿sí? Estos se van al almacén, se almacenan, ¿sí? En el tejido adiposo. Y entonces por eso el consumo excesivo de alimentos que tengan estas grasas trans se relacionan pues precisamente con la obesidad, ¿no? Porque se almacenan estas grasas, no las utilizamos, a menos pues que sean casos muy extremos, ¿verdad? Casos metabólicos muy extremos. Si no, ahí se queda, ¿sí? Por eso se recomienda más el consumo de estas grasas con isomeriasis, ¿no? Porque, o sea, ácidos grasos saturados no los podemos consumir. Estos ácidos grasos saturados, por su estructura, pues son muy estables, ¿no? Y son a los que les llamamos ceras, ¿sí? Son muy estables, son sólidos, pues. Los que sí podemos consumir son los ácidos grasos insaturados, que son líquidos, ¿sí? Líquidos. O sea, son a los que les llamamos aceites, ¿sí? Entonces, estos líquidos sí los podemos utilizar. De preferencia no a los trans, pero sí a estos. Porque estos, bueno, los podemos romper así, aportando un poco más de energía, pero los podemos utilizar. A estos no, o al menos no en condiciones normales, pues tendremos que utilizar por ahí más enzimas y más energía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Bueno, el chiste, pues, es que a estos ácidos grasos nosotros los vamos a encontrar unidos a algún tipo de biomolécula, ¿sí? Por ejemplo, el glicerol. Y este glicerol va a tener una estructura pegada, así como esto, ¿sí? Entonces, siempre que vean esta estructura así como en zigzag, se refiere a una cadena de carbonos. Y se termina en un carbonilo, pues es un ácido graso, ¿de acuerdo? Ahora, a estos ácidos grasos en los lípidos, vamos a ponerle aquí una nota, en los lípidos, ¿sí? Los vamos a encontrar, se encuentran en forma esterificada, ¿sí? Nunca me voy a encontrar un ácido graso así como está.
¿sí? Así como este. Lo vamos a encontrar en su forma esterificada. Ahorita que entremos a los lípidos, vamos a ver a qué me refiero con eso de la forma esterificada. Entonces, nunca, nunca, nunca me voy a encontrar un ácido graso así en un lípido. Nunca. Lo voy a encontrar esterificado. ¿Qué es eso de esterificado? Ahorita lo vamos a ver. A ver, esperen un minuto, ¿eh? Esperen un poquito. Listo, chicos, gracias. Bueno, entonces, pues, resumen, chicos. Eh, los ácidos grasos los vamos a encontrar en los lípidos saccharificables, ¿sí? Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. A los saturados casi nunca los vamos a encontrar en sistemas biológicos, ¿sí? No los encontramos en sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque son muy estables, ¿sí? En cuanto a su estructura, pues, o sea, los ácidos grasos son muy saturados y son sólidos. Entonces, ¿qué haría una estructura? Perdón, ¿qué haría una estructura sólida en un sistema biológico? Pues estorbar, ¿no? Entonces los encontramos más bien en su forma insaturada, ¿sí? A los llamados aceites. Bueno, esos aceites van a formar parte, o bueno, los ácidos grasos que forman a los aceites van a formar parte de los lípidos saturables. Pero es muy poco común que encontremos estos trans. Sí hay, claro que sí va a haber, ¿sí? Pero tiene que ser más común estos. Y bueno, pues aquí está la cosa con que sirvan como una reserva energética, porque ¿se acuerdan qué cantidad de energía aportaban? Aportaban 9 kilocalorías, ¿sí? Y para romper un doble enlace, yo necesito 11 kilocalorías. Entonces voy a gastar más energía de la que voy a obtener, ¿sí? Gastaría más energía de la que voy a obtener al utilizar un ácido graso. Y eso no es eficiente para nuestras células. Entonces, ¿qué hacen nuestras células? Bueno, pues mejor lo guardo, ¿sí? Y hasta que entonces ya me esté quedando sin energía, lo voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Pues acostúmbrense, chicos, a ver este tipo de, ¿sí? No completa, así como aquí. Ahorita les digo a qué me refería con esto de la forma estéril. Bueno, ah, y antes de que se me pase, ya ven que estábamos platicando hace rato de los carbonos alfa, beta, gamma, el carbono omega. Ustedes han escuchado de eso de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿no? ¿Qué significa eso de omega 3 y omega 6? Bueno, pues son lípidos, perdón, son ácidos grasos insaturados, perdón, ácidos grasos insaturados, cuya insaturación se encuentra a 3 carbonos del carbono omega, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, y aquí estaría la insaturación, ¿sí? Este sería un omega 3, ¿sí? O 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 6 carbonos del carbono omega estaría una insaturación y ese es el omega 6. ¿Qué onda con estos omega 3 y estos omega 6? Bueno, pues son importantes para la síntesis de algunos lípidos como el ácido araquirónico, del que hablábamos hace ratito, ¿se acuerdan? Araquidónico o el ácido o hexanoico, ¿sí? O bueno, algunos le ponen docosahexanoico. Es lo mismo.
Entonces, pues estos son precursores para algunos lípidos que sirven precisamente como base estructural para algunos neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores que son glucoproteínas o lipoproteínas. Bueno, y yo creo que los han escuchado, ¿no? Estos los han escuchado. Ácido araquidónico es el llamado ARA, ¿sí? Y el ácido docosahexaenoico es el DHA, ¿no? Y saben que estos DHA y este ARA sirven como precursores para neurotransmisores. Entonces, ¿qué significa omega 3? Ah, pues que hay una insaturación, ¿sí? A 3 carbonos del carbono omega. ¿Qué significa omega 6? Que hay una insaturación a 6 carbonos del carbono omega, ¿sí? Y como aquí tengo carbonos, fíjate cuántos tengo, 4, ¿sí? Pues necesito polimerizar 5 ácidos grasos omega 3 para producir al ácido araquidónico, porque este ácido araquidónico tiene 20 carbonos, ¿sí? O necesito 5 ácidos grasos omega 6 para producir a otro ácido, el glucosoxanoico, que tiene 30 carbonos, ¿no? Pero bueno, nada más para que tengan ahí esa información. ¿El omega 3 y omega 6 son insaturados? Sí, son insaturados. O sea, los estoy poniendo aquí, sí, por ciencia, ¿no? Pero sí, son insaturados. Si tienen doble enlace, son insaturados. Bueno, vamos a seguir. Ah, y miren precisamente, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los ácidos grasos. Aquí tengo un ácido graso. ¿Cómo será? Saturado, ¿verdad? Porque no hay dobles enlaces, ¿sí? No hay dobles enlaces. Entonces, este se mantiene así completamente lineal. Y acá yo tengo un ácido graso insaturado. Y vemos precisamente lo que les decía, ¿no? Cómo tenemos aquí esta estructura que cambia su orientación por esta insaturación. Entonces, si nosotros vemos esta isomería que sería trans, ¿sí? Veríamos esta estructura que está como torcida. Y esta estructura que es como torcida, pues va a causar estos cambios de dirección, estos cambios de orientación que hacen menos estable a la estructura de la que, ¿sí? Entonces, ahí está. Ok, y aquí les tengo pues ejemplos de algunos ácidos grasos, ¿sí? Algunos ácidos grasos que se utilizan, por ejemplo, en la industria o que nosotros podemos metabolizar también para producir, por ejemplo, a nuestras membranas o para obtener algún tipo de energía o no sé, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos muy comúnmente para formar a la grasa que cubre nuestra piel o a la grasa que se acumula en en algunos órganos, a al ácido mirístico. ¿Sí? Este ácido mirístico lo encontramos o bueno, lo encontramos siendo secretado en nuestras glándulas sebáceas. Eh, ¿Cuál podemos ver también? Por ejemplo, el que decíamos hace rato, ¿no? El de 20 carbonos, el ácido araquidónico, que es precursor de algunos mediadores inmunológicos. O en la industria, les decía, podemos utilizar el ácido láurico o el ácido palmítico, ¿sí? Vean, por ejemplo, en los cosméticos, ¿sí? Ustedes mujeres que usan cosméticos, vean que muchos de esos cosméticos tienen a estos ácidos grasos, pero, en su forma esterificada. Ya ven que les decía hace ratito, no los vamos a encontrar así en la forma de ácido carboxílico, lo vamos a encontrar en una forma esterificada. Entonces no van a decir, no van a ver que dice ácido láurico, van a ver que dice laurato, ¿sí? O no van a decir que dice ácido palmítico, dice palmitato. Sí, y eso es porque aquí se encuentra en su forma ionizada, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ácidos grasos pueden formar a sus bases conjugadas? Bueno, pues aquí precisamente se va a formar la base conjugada para esterificarse. ¿Cómo se llamaba la base conjugada, por ejemplo, del ácido pirúvico? Piruvato. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se llama la base conjugada del ácido láurico? Laurato. El ácido palmítico, palmitato. ¿Sí? Entonces es eso, es eso. Obviamente, pues no con funciones metabólicas, porque les digo, aquí están esterificados. Y bueno, vamos a ver pues qué onda con eso de esterificado, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo que un lípido está esterificado? Vamos con los lípidos aporíferos. Ahí están, ya sabemos qué son.
Y precisamente vamos a empezar con estos séridos. A ver, voy a borrar esta imagen un momento para irnos paso a pasito, ¿sí? Y nos vamos a ir paso a paso para explicar cada parte. Y vamos a ver qué es eso de la forma esterificada del ácido graso. Entonces, fíjense, los séridos son lípidos formados por la reacción de esterificación, ¿sí? Aquí vamos a explicar eso. Esterificación entre qué y qué. Entre un ácido graso, ¿sí? Y un alcohol. Ok, entonces vámonos paso a paso para entender qué va a pasar aquí. Entonces yo voy a tener como un sustrato a un ácido graso. Ya sabemos que un ácido graso es esto. Un radical alquilo, un carbonilo y un OH. Entonces este es un ácido graso. Y en la reacción también va a participar un alcohol, ¿sí? Entonces el alcohol tiene esta forma. Radical alquilo y un OH, ¿sí? Un ácido graso y un alcohol. Bueno, la reacción de esterificación consiste pues precisamente en producir, en obtener como producto de esta reacción un éster, ¿sí? Vamos a ver que esta reacción es un tipo de reacción que se conoce como reacción de neutralización, ¿sí? Una reacción de neutralización. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un ácido y una base, ¿sí? Un ácido y una base. Ácido y base, ¿sí? Ácido y base, ácido y base. Entonces va a ser una reacción de neutralización porque participan un ácido y una base, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría ácido-base de Arrhenius, ¿sí? Ustedes recordarán de sus clases de la prepa que según Arrhenius, un ácido es una sustancia que en solución acuosa va a donar protones, ¿sí? Y pues precisamente eso es lo que hará el ácido graso. Y una base es una sustancia que en solución acuosa será capaz de donar iones OH, ¿sí? Entonces eso es precisamente una neutralización, ¿sí? Es precisamente una neutralización. Ahí está. Estamos donando de un ácido un protón y de una base un OH, porque aquí veremos que el producto será, bueno, entre los productos estará una molécula de agua, ¿no? Ya saben, protón y un OH nos van a formar el agua. Ok. ¿Qué nos quedó? Pues nos quedó el carbonilo, que será el ion negativo, ¿sí? Lo vemos, ¿no? Porque se fue la parte positiva, me queda la parte negativa. Y acá me quedó un radical alquilo, que en este caso será la parte positiva, porque aquí se fue el ion negativo. Ah, bueno, pues entonces ahora entre estos dos va a ocurrir una reacción, va a ocurrir pues una atracción electromagnética. Entonces el carbonilo del ácido carboxílico, si se fijan, pues, o sea, el radical alquilo, el carbonilo y el OH. ¿Sí? Dije carbonilo, carboxilato, perdón. El carboxilato, ¿sí? Es básicamente el ácido graso, pero sin el protón, ya lo vieron, ¿verdad? Ahí está, es exactamente lo mismo, pero sin el protón. Va a reaccionar con el radical del alcohol, ¿sí? Y precisamente esto que se formó aquí es un grupo funcional que se llama éster, ¿sí? Este es un grupo funcional éster. Por eso se llama reacción de esterificación, porque encontramos a este ácido graso, perdón, pegado a un alcohol, ¿sí? Formando un éster, ¿de acuerdo? Por eso les decía, no lo voy a encontrar así, lo voy a encontrar esterificado pegado a otra molécula. ¿Pegado por medio de quién? Del grupo carboxilo, ¿sí? Del grupo carboxilo. Ok, bueno, simple. Las funciones de los ésteres, los seres humanos, no son tan relevantes, ¿sí? No son muy relevantes. Porque como son lípidos muy simples, los vamos a utilizar principalmente como aislantes,
¿sí? ¿Se acuerdan que hace ratito les decía? Forman ceras que secretan las glándulas sebáceas, ¿sí? Entonces nuestras glándulas sebáceas van a estar secretando este lípido a este tipo de lípidos que se llaman ésteres. Entonces, ¿dónde encontramos glándulas sebáceas? En toda nuestra piel, ¿sí? Bueno, toda la piel delgada, ¿verdad? Porque en las plantas de los pies o en las palmas de las manos no hay glándulas sebáceas. En el resto de todo el cuerpo, sí. Por eso les decía, nosotros no absorbemos inmediatamente el agua porque hay una capa de séridos, una capa de sebo, ¿sí? Que aísla a nuestro cuerpo del agua, por ejemplo, ¿sí? O de la radiación, o de contaminantes, de cuerpos extraños o incluso de patógenos, ¿verdad? Entonces, este sebo va a estar cubriendo toda nuestra piel. Se va a concentrar, claro que sí, mucho más en algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, las glándulas sebáceas del pabellón auricular. Auricular, ¿sí? O sea, pues en la oreja, en el oído externo, ¿verdad? Porque vemos que ahí se junta una gran cantidad de sebo, que es absolutamente necesaria, ¿eh? Es completamente necesario. ¿Para qué? Pues como decía, para evitar la entrada de algún cuerpo extraño que pudiera dañar el interior de nuestro oído medio, ¿no? Bueno, pues ahí está, chicos. A eso me refiero con que los ácidos grasos están en forma esterificada, que van a estar formando ésteres, porque repito, un ácido graso por sí solo no es lípido, ¿sí? Pero ya pegado a otro grupo funcional, sí que lo podemos clasificar como lípido, ¿sí? En este caso, un éster, que es pues un lípido muy simple, un lípido aislante, y hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ¿se entendió qué es esto de la reacción de esterificación? Porque esto lo voy a estar hablando mucho en los lípidos que siguen. Estos son los más simples. Los que siguen ya son un poquito más complicados. Ok, bueno, pues ahí está. Ah, y hace ratito me pedían que regresara a las anotaciones. Es que ¿saben qué? Cuando quito la pantalla ya no puedo poner otra vez las anotaciones. Lo siento mucho. Si ya no alcancé a ponerla. Ahí, ahí disculparán. Perdón. Así que tómenle captura ahorita o tómenle foto ahorita porque si si se borran cuando quito la pantalla. Bueno, ahora que se haga ya es un lípido. Ahora sí, este sí, este sí es un lípido. Sí, este sí es lípido. ¿Sí? Un ácido graso solito, ¿no? O sea, esto no. Pero ya formando parte de otra molécula, ahora sí, ¿sí? Estos ésteres, estos séridos, estas ceras, sí son lípidos, ¿sí? Bueno, y ahí está la imagen, ¿sí? Lo que acabamos de explicar, ¿sí? Pero paso a pasito, ahí lo vemos en esta imagen, ¿sale? Ok, vamos con otro tipo de lípidos, ¿sí? Que son los acilglicéridos. Ok, entonces fíjense cómo cada lípido va a tener por ahí su conjugación. Vamos a borrar esto, ¿sí? Para explicarlo paso a paso, ¿sí? Vámonos paso a paso. Ok, entonces, ¿qué forma a un acilglicérido? Un acilglicérido va a estar formado por la unión de una molécula de glicerol, ¿sí? Y fíjense, uno, dos o tres ácidos grasos, ¿sí? Unidos por un enlace éster. Ya sabemos que es el enlace éster. Ah, porque a propósito, ¿se acuerdan que cada tipo de biomolécula tiene su tipo de enlace específico, verdad? Ya vieron que en los lípidos el enlace es el tipo éster, ¿sí? Un enlace éster. Ya saben qué es eso del enlace éster. Ok, entonces una molécula de glicerol. Nuestras células tienen sistemas especializados para la síntesis del glicerol, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde? En el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Nuestras células pueden sintetizar este glicerol, pueden hacer una biosíntesis del glicerol en el retículo endoplásmico liso. Entonces, ¿se acuerdan que el glicerol era una molécula de 3 carbonos, verdad? Y cada carbono tenía un grupo OH, ¿sí? Ahí está el glicerol. Ok.
ponerle aquí que este es glicerol o glicerina. En algunos libros le pueden poner glicerina, ¿no? Lo mismo. Bueno, entonces puede ocurrir una reacción de esterificación entre este glicerol y un ácido graso. Entonces, ¿qué necesitábamos para que ocurriera la reacción de esterificación? Bueno, pues que saliera de aquí un protón. Entonces ya, se va ese protón y ese protón deja el sitio para que se pueda unir un ácido graso. Entonces el ácido graso se va a unir aquí por medio de, bueno, se me fue el OH en realidad, todo el OH. Entonces el ácido graso se puede unir aquí por medio de su grupo carboxilo, ¿verdad? Que como lo vimos ya, pues pierde también a su protón. Entonces aquí, en este OH, es donde se va a unir el ácido graso. Se va el OH, se sustituye por el ácido graso y entonces aquí nosotros a, ya tenemos a nuestro acilglicérido, ¿sí? Entonces, si tiene un solo ácido graso, tiene una denominación específica, ¿sí? Ya saben que esto que estoy dibujando aquí es la cadena de carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo una molécula de glicerol que tiene un ácido graso nada más, ¿sí? Un ácido graso. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Si en su estructura hay un ácido graso nada más, un ácido graso, a esta molécula le vamos a llamar monoacilglicérido, ¿sí? Si hay un ácido graso, le llamamos monoacilglicérido. ¿Qué pasa si quitamos ahora otra vez este OH, ¿sí? Y llega otro ácido graso a formar aquí un enlace, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color. Bueno, yo creo que ya saben a dónde va esto, ¿no? Nada más le ponemos un prefijo numeral que nos indique la cantidad de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí un ácido graso, un segundo ácido graso, si en su estructura hay dos ácidos grasos, ¿cómo le vamos a llamar a este? Pues este será un diacilglicérido, ¿sí? Y lo mismo de ahorita. Si aquí quitamos otra vez este OH, ¿sí? Y más bien pongo un tercer ácido graso, por aquí, un tercer ácido graso, pues ahí está, ¿no? Ya lo intuyeron, ya lo leyeron. Si ahora hay tres ácidos grasos, estos son los famosos triacilglicéridos, ¿sí? Triacilglicéridos. Entonces, vamos a ponerlo como ponemos aquí. Si hay un solo ácido graso, si hay un ácido graso, se le llama monoacilglicérido, ¿sí? Si hay dos ácidos grasos, uy, grasos, se le llama diacilglicérido, ¿sí? Y si hay tres ácidos grasos, le llamamos triacilglicérido. Estos triacilglicéridos, ¿sí? Estos triacilglicéridos, yo creo que les suenan, ¿no? Son los llamados triglicéridos. Triglicéridos, ¿sí? Los llamados triglicéridos. Ok. Y estos triglicéridos cumplen en nuestro cuerpo, en nuestras células, la función de reserva energética, ¿sí? Son los que utilizamos como una reserva de energía. Los triglicéridos son los que funcionan como una reserva de energía. Y estos son total y absolutamente necesarios. En nuestro cuerpo son absolutamente necesarios. Los necesitamos. Si no hay ácidos grasos, pues nuestra vida se complicaría muchísimo, ¿no? Entonces son absolutamente necesarios. ¿Cuándo cambia la cosa? ¿Cuándo se vuelve un problema la cantidad de triglicéridos? Pues cuando más bien tenemos a estos triglicéridos insaturados con isomería trans, ¿sí? O sea, está bien que los tengamos insaturados, está bien que haya un triglicérido con ácidos grasos insaturados,
Pero cuando la isomería es trans, cuando yo tengo un ácido graso insaturado trans y pasa esto, eso ya no es bueno, ¿sí? Si yo tengo acá un ácido graso que tiene insaturaciones trans, ¿sí? O sea, puedo tener uno insaturado, pero con isomería cis, y bueno, no pasa nada, nuestra célula lo puede utilizar. Pero si yo tengo una, ¿no? Eso ya es malo, ¿sí? Entonces, si la cantidad de triglicéridos con isomería trans aumenta, esta reserva energética nunca, jamás la vamos a utilizar. ¿Y qué va a pasar? La vamos a estar almacenando y almacenando y almacenando, y va a llegar un punto en el que el tejido adiposo ya no acepte más a estos triglicéridos, ¿sí? Entonces, el tejido adiposo ya no los va a querer. ¿Y qué va a pasar? Los triglicéridos se van a ir al torrente sanguíneo, ¿sí? Y entonces se van a seguir acumulando aquí. ¿Y qué va a pasar si se acumulan? Bueno, pues los vasos sanguíneos más pequeños, en los capilares o en las arteriolas, se van a acumular y van a obstruir la circulación, ¿sí? Evitando o disminuyendo el riego sanguíneo, ¿sí? Y llegar a una fase que se llama isquemia y causar hasta un infarto, ¿no? Entonces, pues esa es la cosa con estos lípidos. O sea, les digo, son absolutamente necesarios, los necesitamos para vivir, porque además los utilizamos también, como decíamos, en el retículo endoplásmico liso para sintetizar moléculas importantes como la membrana plasmática o los fosfolípidos pues, de la membrana plasmática, ¿verdad? Pero el problema está cuando los ácidos grasos tienen esta isomería trans y no los utilizamos, ¿sí? Y más bien los acumulamos, ¿no? Se acumulan en el tejido adiposo. El tejido adiposo, se ve superado en su capacidad de almacenamiento y más bien se empiezan a acumular ya no en el tejido adiposo, sino en los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa? Bloquean los vasos sanguíneos, obstruyen los vasos sanguíneos, evitan el riego y pueden causar, como les decía, hasta el infarto, ¿no? Bueno, a ver, por aquí hay algunas preguntas. ¿La reacción de esterificación es lo mismo que la saponificación? No, no es lo mismo. Se parece mucho, sí, sí hay mucha similitud, pero no, no es lo mismo, ¿sí? Pero sí, sí se parece. Puedes compararlas, sí, pero no son lo mismo, ¿eh? ¿Hay una diferencia entre infarto y paro? Sí, sí hay una diferencia, ya lo habíamos platicado, ¿sí? Rapidísimo te digo, un infarto es la falta de riego sanguíneo cuando no llega sangre y un paro es un fallo en el sistema de conducción del corazón. Ya en otra clase lo platicamos con detalle, pero sí, sí hay diferencia. Bueno, ahí está, chicos. Espero que esté quedando claro. Sí, ya saben que si no queda claro, me escriben por el chat y tratamos de resolver. ¿Sí? Tomen sus capturas o fotos porque lo voy a quitar. ¿Listo? ¿Ya? Ok. ¿El glicerol por sí solo es un lípido? No. El glicerol solito no es un lípido. ¿Sí? El glicerol no es un lípido. Está. Esto es lo que explicamos ahora. Vamos con otro tipo de lípidos. Ay, miren, ahí tenemos, ¿no? Un triglicérido con dos cadenas saturadas y una insaturada. ¿Sí? Si ven cómo se tuerce una cadena insaturada, esto le dificulta mucho a nuestras mitocondrias utilizarlas. Vamos ahora con los fosfolípidos. ¿Sí? Igual que los dos que acabamos de ver, estos fosfolípidos tienen su propia conformación, ¿sí? Lípidos formados por la unión de un diacilglicérido. Ustedes ya saben qué es eso. Un fosfato y una molécula polar, ¿sí? Un diacilglicérido, un fosfato y una molécula polar. Ustedes ya saben qué es un diacilglicérido, ¿sí? Ya saben qué es eso. Vamos siempre a borrar esta imagen para explicar paso a paso esta conformación. Entonces, vámonos paso a paso, porque en la clase anterior sobre la membrana plasmática me preguntaron mucho sobre estos lípidos. Entonces, vamos a tratar de explicarlos aquí. Entonces, otra vez, ¿no? Glicerol, porque eso es lo que contiene un diacilglicérido. Uno, dos, tres carbonos. Los voy a poner ahora en esta orientación para que quepan mejor, ¿sí? Entonces, glicerol, ahí está nuestro OH y un OH, ¿sí?
Ok, diacilglicérido. ¿Qué era eso de un diacilglicérido? Un diacilglicérido es la unión de un glicerol a dos ácidos. Aquí, ácidos grasos. Ya saben que lo que sirve como puente de unión es el carboxilo. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá, pues una cadena de carbonos, ya saben, puede ser insaturada, ¿eh? De hecho, en la mayoría de los casos es insaturada. Pero bueno, para no complicarme aquí, la voy a poner saturada. Ustedes ya saben que en la mayoría de los casos es insaturada. Está otro ácido, ay, perdón, otro ácido graso, y ahí está, nuestro diacilglicérido, ¿sí? Glicerol y dos ácidos grasos, ¿verdad? Diacilglicérido, glicerol y dos ácidos grasos. Voy a cambiar este OH de orientación. Ahorita les digo por qué. Voy a cambiarlo de orientación y ahorita vamos por este OH, más bien iría para acá. Ok, listo. Ahora, el OH va a servir como un punto de unión para el fosfato, ¿sí? Vamos a ver que se va a unir el fosfato y listo, ¿sí? Y este fosfato nos va a servir como un puente de unión para otra molécula. Ahorita vemos qué tipo de molécula, ¿sí? Entonces, pues vean, aquí yo ya tengo el diacilglicérido, el fosfato y me falta la molécula polar, ¿sí? Me falta la molécula polar. Vamos aquí a enfocarnos rapidísimo en esta cadena de carbonos, ¿sí? Esta cadena de carbonos, pues ya saben que está formada por carbono y por hidrógeno. Y vamos a tocar otra vez el tema de la electronegatividad, ¿sí? Guardaron la tablita que les puse al inicio, ¿verdad? La que nos decía si se trataba de un enlace covalente polar o no polar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué onda con la diferencia de electronegatividad. Estos dos. Fácil. La diferencia de electronegatividad, 2.1 menos 2 sería 0.1. De acuerdo a la tablita, que nosotros pusimos, ¿sí? De acuerdo a la tablita que nosotros hicimos hace un momento, esta diferencia de electronegatividad nos dice que el enlace entre el carbono y el hidrógeno es un enlace covalente no polar, ¿sí? Se trata de un enlace covalente. A ver, chéquenlo, véanlo, compruébenlo, ¿sí? Vean que no les esté echando mentiras. Denme un minuto y seguimos, ¿eh? Gracias, chicos. Perdón, ¿eh? Ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi acabamos. Entonces ya vieron, pues, ya comprobaron que sí se trata de un enlace covalente no polar. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces todo esto que estamos viendo aquí, todo esto de aquí, va a representar, pues, una región de esta molécula que es no polar. Entonces vamos a ponerle aquí que es una región no polar. ¿Sí? Una región no polar, listo. El fosfato, pues en realidad no tiene estas características de polar o no polar, porque dijimos simplemente es un puente, ¿sí? Un puente de unión. Y hasta acá arriba nos queda, vamos a ponerle así, una molécula polar, ¿sí? Pequeño paréntesis, aquí les pongo las moléculas polares que pueden formar parte de estos fosfolípidos, ¿sí? Y les pongo todas estas moléculas. Entonces pueden ser etanolamina, colina, acetilcolina, serina, ¿sí? Muchas moléculas polares, ¿sí? Y quiero que noten
cómo estas moléculas polares tienen ahora nitrógeno, oxígeno, pueden tener por ahí fósforo, ¿sí? Otro tipo, pues, de elementos, ya no solo carbono e hidrógeno, o sea, sí carbono y hidrógeno, pero también nitrógeno y oxígeno. Bueno, ¿y qué onda con eso? ¿Qué, ¿Por qué es relevante que haya nitrógeno u oxígeno? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a poner al nitrógeno con su electronegatividad de 3, ¿sí? Y al carbono con su electronegatividad de 2, ¿no? La diferencia de electronegatividad aquí sería ¿de cuánto? 1, ¿sí? Entre el carbono y el oxígeno. 2, ahí, 2 y 3,5. La diferencia de electronegatividad entre estos sería de 1,5. O sea que, ¿qué? 1, 1,5. ¿En qué rango están? Bueno, pues en el rango de los covalentes ente polar, ¿sí? Claro. Por eso esto se llama molécula polar, ¿sí? ¿Y qué implica esto, chicos? Bueno, pues que toda esta región de nuestros fosfolípidos, perdón, es una región polar. Es la región polar, ¿sí? O sea que en un fosfolípido yo voy a tener, ya saben, ¿no? Cómo nos los representan en los libros. Me ponen una cabeza y me ponen una cola o un cuerpo, ¿sí? Y por eso me dicen, la cabeza es hidrofílica, hidrofílica, y el cuerpo es hidrofóbico, ¿sí? Hidro haciendo referencia al agua, ¿no? Y ustedes ya saben que el agua es polar. Entonces, ¿qué dijimos? La cabeza del fosfolípido, que precisamente es la molécula polar, ¿no? Yo creo que aquí ustedes pueden ver la similitud, ¿sí? Podemos ver la similitud. La cabeza del fosfolípido, pues tendrá una característica polar, ¿sí? Es polar. Entonces, cabeza polar y agua polar, recuerden que no significa que se van a atraer, no va a haber una atracción, simplemente decimos polar y polar pueden interactuar sin problema, ¿verdad? Pueden interactuar. Polar y polar interactúan sin problema. Por eso se llama hidrofílico, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? A ver, esta dijimos es polar, ¿sí? ¿Qué pasa con el cuerpo que es no polar? ¿Sí? O sea, todo esto, todo esto. ¿Qué pasa con el cuerpo que es no polar? Polar y no polar, o sea, agua polar y cuerpo no polar, se van a repeler. Aquí sí pues habrá una repulsión, ¿verdad? Por eso decimos que el cuerpo es hidrofóbico, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso los fosfolípidos son los que van a formar a la membrana plasmática, ¿sí? Decimos, son parte de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque estas características de repulsión, pues van a formar una estructura en la que los fosfolípidos se agrupan, ¿sí? Y se van a agrupar de una forma bien característica. Vamos a poner aquí una capa de fosfolípidos, ¿no? Aquí, una capa. Listo. Pero ¿qué dijimos sobre las células? O sea, afuera de las células hay agua, ¿sí? Y adentro de las células también hay agua. Entonces aquí yo necesitaría también, o bueno, aquí también habría una fuerza de repulsión y necesitaría algo que proteja o que aísle a estos fosfolípidos. Por eso es una capa doble, ¿sí? Por eso decimos que la membrana plasmática es una doble capa, porque afuera de la célula hay agua, adentro de la célula también hay agua, ¿sí? Y por eso los fosfolípidos se tienen que organizar de esta manera, en una doble capa, porque si fuera una capa simple, ¿cómo dijimos que se llama eso? Una micela, ¿no? Una burbuja nada más. Pero como nuestras células tienen esta característica de que hay agua en el interior y hay agua en el exterior, se tienen que organizar formando una doble capa. ¿De acuerdo? Entonces ya se entiende, chicos, por qué una membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Ya se entiende bien. ¿Sí quedó perfectamente claro? Ya se entiende a qué nos referimos con que un fosfolípido tiene
tiene perdón, una cabeza hidrofílica y un cuerpo hidrofóbico. ¿Quedó perfectamente claro todo esto? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Y nada más me está contestando una pregunta, una persona. Bueno, ya para terminar con esta parte. Una molécula que tiene una región polar, vamos a ponerlo como para que se resalte. Una molécula que tiene una región polar y una región no polar, ¿sí? Una molécula que es polar y no polar al mismo tiempo, se le conoce como anfipática. Es una molécula anfipática, ¿sí? Que puede actuar o puede interactuar, pues, con una porción polar y una porción no polar, ¿sí? Ah, pues miren, aquí está. Región polar y una región no polar. O sea, que puede haber interacción con una porción polar y con una porción no polar. Por eso no sé si se acuerdan que dijimos, las proteínas integrales transmembranales son anfipáticas, ¿sí? Porque tienen que estar en contacto con la región polar de la membrana y con la región no polar de la membrana. ¿Sale? Bueno, pues ahí está. ¿Quedó perfectamente claro qué onda con esto de los fosfolípidos? Yo espero que sí, chicos, ¿sí? Lo explicamos con muchísimo detalle, ¿sí? Lo explicamos con muchísimo detalle, paso a paso, molécula por molécula, parte por parte, ¿sí? Ok, pues ahí está, chicos. ¿Qué hora es? Yo creo que ya le dejamos hasta aquí porque se nos está acabando el tiempo y nos faltan todavía algunos lípidos en los que sí nos vamos a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, para no dejarlo así todo feo a medias, vamos a dejarlo hasta aquí. Tomen sus fotos o capturas antes de que lo quite, ¿sí? Tomen esas fotos o sus capturas, ¿ya? Ok, bueno. Hace algunas clases me pedían por ahí que les pasara un enlace donde les puse unos libros, ¿sí? Se los voy a dejar aquí en el chat. Acuérdense que está en su grupo, ¿eh? Está en el grupo en el que estamos compartiendo toda la información. Pero bueno, para que no se me fatiguen, no se me vayan a cansar ahí buscándolo, ahí se los dejo, ¿sí? Ahí se los dejo, ¿sale? Ahí está el enlace para que lo puedan, para que lo puedan revisar. A ver, me dicen por ahí que hay algunos que no pueden entrar al grupo. Déjenme actualizarles el enlace y enviarles un enlace nuevo a ver si ya... A ver, ya voy, ¿eh? Bueno, para los que no puedan entrar al grupo todavía, aquí en el chat les voy a dejar un enlace nuevo, ¿sí? Para que se puedan unir. Lo intentan con ese y ya si no se puede me avisan en la clase siguiente, ¿sí?